audiencia de este Tribunal de la Tarde, damos la bienvenida al distinguido Henry Merán. Él es miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, también encabeza las responsabilidades en materia electoral y sobre todo un colaborador de este espacio, siempre que tiene la disposición, acude a nuestro llamado. Bienvenido, Henry. Gracias por la invitación. Para mí siempre un placer, Neto, queridos amigos, estar en el Tribunal de la Tarde, un nombre que se vincula mucho a mi ejercicio profesional, desde luego. Y aprovechando, Henry, ¿verdad?, para hablar del partido, la Fuerza del Pueblo, Código Penal, tu experiencia como abogado, como fuiste el legislador, el hecho de que el Congreso decida dar un espacio para hacer algunas correcciones por la tensión que eso estaba provocando. Quisiera conocer tu posición y lo que muchos critican, incluyendo hasta la Fuerza del Pueblo, por haber aprobado ese código. Bueno, yo en primer lugar, nosotros como partido hemos respaldado la iniciativa que ha tomado la presidencia de la Cámara de Diputados, en este caso el presidente Alfredo Pacheco, de aperturar un espacio de diálogo, de recepción de propuestas, de sugerencias por parte de la sociedad, con relación a 3 artículos fundamentalmente del nuevo Código Penal que está sujeto a entrar en vigencia el próximo 4 de agosto. Yo creo que es importante, desde luego un ejercicio democrático determinante, y es una oportunidad para perfeccionar, seguir perfeccionando este instrumento de política que dirige el sistema penal dominicano, política penal, que es importante señalar que dicho instrumento duró en el Congreso de la República nada más y nada menos que 29 años su discusión, porque a raíz del decreto que crea una comisión para la elaboración de un anteproyecto de ley del nuevo Código Penal en el año 1997 que dispuso el presidente Leonel Fernández, el Congreso de la República agotó 29 años de debate, de consulta, de vista pública, de estudio, de análisis, que dieron, por supuesto, como resultado la aprobación del nuevo Código Penal. Dentro de esos 29 años, nosotros hemos estado vinculados a este tema desde el año 2008, desde el punto de vista académico por un lado, desde el punto de vista legislativo como presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, y luego, evidentemente, hemos estado vinculados desde el punto de vista político partidario. Ahora, ¿qué es importante, mis queridos amigos televidentes? Que este nuevo espacio de debate, no de debate, sino de conocimiento, de sugerencia, no genere un espacio de debate sobre temas que ya fueron debidamente consensuados y aprobados, que ese es mi temor. Porque en el fondo no debemos, bajo ninguna circunstancia, permitir que este nuevo ejercicio democrático de revisión de 3 artículos termine generando el dilatamiento en la puesta en vigencia del nuevo Código Penal, porque recordemos que el Código Penal encierra y encierrará siempre temas muy espinosos, muy complejos, temas que no solamente son penales o jurídicos, en todo caso, en el sentido más amplio, sino temas que tienen que ver con idiosincrasia, cultura, la propia filosofía y hasta religión de diferentes sectores del pueblo dominicano. Por lo tanto, nuestra aspiración es, y me alegra, que en diferentes medios de comunicación planteamos esta modalidad que se está implementando ahora en la Cámara de Diputados. Nuestra aspiración es que y esa ha sido nuestra propuesta desde el punto de vista jurídico personal, que en el plazo de entrada en vigencia del nuevo código, llámese de aquí al 4 de agosto, podemos afinar, podamos reforzar en términos literales
la redacción, sobre todo del artículo 304 del Código Penal. ¿Qué dice ese artículo? Es el artículo que genera realmente el debate, es el 304, que tiene que ver con el alcance de la norma penal hacia versus el ejercicio del derecho constitucional de la libre expresión y difusión del pensamiento. Que en el fondo, ¿cuál es el fondo del debate? El que la redacción de este artículo se podría prestar a abarcar el tipo penal de una manera tan amplia que termine siendo utilizado jurisdiccionalmente, eso es la presunción, ¿verdad?, como una espada de Damocles en contra, repito, de periodistas y comunicadores, del derecho constitucional de la libre ejercicio y difusión del pensamiento, cuando el propio artículo se refiere a que el tipo penal resguarda y protege el honor, la dignidad y buen nombre de quien ostenta la autoridad pública, como establece el propio artículo. Entonces yo entiendo que ciertamente habría que, digamos, crear una especie de lineamiento claro y preciso en ese artículo para que no pueda ser utilizado de alguna manera como una especie de instrumento de censura previa en contra de medios de comunicación, de ciudadanos que opinen y que de alguna manera señalen negligencia o falta de honestidad en el ejercicio de la administración pública. En definitiva, creo que el camino que la Cámara de Diputados dispuso es el correcto, repito, también el que nosotros habíamos planteado desde el punto de vista particular, y es el siguiente: en el lapso de tiempo, desde ahora hasta el 4 de agosto, producir este perfeccionamiento de estos tres artículos, fundamentalmente el 304, y no dilatar la entrada en vigencia del Código Penal, que está prevista para el 4 de agosto en virtud de lo que dispone su propia aplicación. Porque finalmente señalo lo siguiente, mis queridos amigos: el Código Penal, su entrada en vigencia se hace indispensable. No hay forma en buena política de Estado y política criminal que pueda las decisiones tendentes a mitigar este grave daño que tenemos en la sociedad dominicana, que es la alta incidencia criminal, no puede tener un final feliz con un instrumento de política penal, el principal instrumento de política criminal en este caso, con 200 y pico de años su redacción. Recordemos que el Código Penal Dominicano es una traducción literal del Código Napoleónico de 1810. Por lo tanto, ese código que hoy tenemos en vigencia tiene nada más y nada menos que 216 años de haberse redactado. Y esa traducción literal se hizo en el año 1884, donde entra en vigencia por primera vez en la República Dominicana un código penal. Por lo tanto, cuando usted, los abogados, sobre todo los penalistas que ejercen esta materia en el día a día, consultan el Código Penal vigente, se encuentran con tipos penales que hace más de 100 años que desaparecieron, pero peor aún, se encuentran con la inexistencia de figuras criminales que no están tipificadas en el Código. 53 nuevos tipos penales. Nosotros en la Cámara de Diputados identificamos en ese momento y que forman parte ahora de la tipología penal en el nuevo Código. Eso terminó en la aprobación del Código Penal. La última Comisión de Justicia que revisó el proyecto terminó identificando 67 nuevos tipos penales que incluye el Código, y que el Código vigente, no me refiero al Código Napoleónico, no lo tiene consagrada. Por vía de consecuencia, hay esos 67 tipos penales que son muy graves en la mayoría de los casos. ¿Qué termina pasando cuando se inicia un proceso en los tribunales de la República?
que el juez termina evidentemente declarando la no culpabilidad o el despacho en el fondo, para que entienda la ciudadanía, el despacho para su casa del ciudadano, porque evidentemente no hay tipología penal que esté en vigencia. Bueno. Entonces, en definitiva, yo creo que esta modalidad le va a permitir al pueblo dominicano que entre en vigencia su nuevo Código Penal el 4 de agosto y, por supuesto, que estas disposiciones, repito, que necesitan perfeccionamiento, así ocurra, se perfeccionen. Bueno, vamos a hablar un poquito de política, vámonos ya al plano de la fuerza del pueblo. Y yo deseo preguntarle, más allá del tema de las encuestas, algunas colocan al PLD, a la Fuerza del Pueblo, empatados prácticamente, y otras colocan a la Fuerza del Pueblo un poquito por arriba. Hay otra que dice el PLD que son ellos que están arriba. Ahora, viendo este escenario político, ¿cuáles las posibilidades de que la Fuerza del Pueblo vaya al poder? Sobre todo, mirando como que ustedes con sus primos, vamos a decirlo así, los del Partido de la Liberación Dominicana, como que hay una situación, como que no se están llevando bien, ha habido insultos y también quejas de que tú me quitas dirigente y yo también te quito dirigente. Entonces, explíquenos esta parte. En primer lugar, la posibilidad de la Fuerza del Pueblo llegar a poder en el año 2028 son reales, como decimos en derecho civil, son ciertas, líquidas y exigibles. Sin duda, la Fuerza del Pueblo es el partido actualmente que se encamina a ganar las elecciones. ¿Pudiera tener posibilidad de hacerlo en primera vuelta? Oh, pero sin lugar a dudas, claro que sí. Incluso todos nuestros planes de trabajo internos están diseñados sobre esa premisa. Y para esa premisa, nuestro trabajo está orientado a ganar las elecciones en primera vuelta en el año 2028. Primero, las elecciones municipales, las elecciones de febrero, y luego las elecciones congresuales y presidenciales. Eso se debe claramente a una combinación de tres factores que son determinantes para un partido de oposición llegar al poder. Si no se combinan esos tres factores, no hay posibilidad, a mi entender. El primer factor que tiene que darse es una mala gestión gubernamental. No hay forma en la República Dominicana, según la historia electoral dominicana, de que un partido de oposición acceda al poder, incluso a pesar de lo que ocurrió en el año 2020, que se dividió el partido de gobierno. No hay forma, bajo un esquema de una administración gubernamental buena, menos buena y hasta regular. El pueblo dominicano suele respaldar, aún la gestión no sea del todo buena, aún sea regular, al actual incumbente. En este caso se da la primera premisa de que estamos en presencia de un gobierno que realmente tiene al pueblo desesperanzado, desesperado. Está claro que el gobierno no tiene un rumbo cierto y la crisis que está impactando económicamente al pueblo dominicano es insoportable en múltiples ámbitos. En segundo lugar, para un partido de oposición ganar las elecciones, y es lo que se está dando ahora, tiene que tener a un liderazgo compacto, un liderazgo sólido, unificado, y ese liderazgo, la Fuerza del Pueblo, lo tiene en la persona del presidente Leonel Fernández. Y en tercer lugar, tercer aspecto fundamental, es que para ganar las elecciones tiene que existir un partido orgánicamente sólido, compacto, con planes de trabajo claros, y que tenga una verdadera conciencia de Estado y tenga verdaderos planes para el ejercicio del poder. Y eso ocurre con la Fuerza del Pueblo. Entonces, nosotros estamos claros que combinados esos tres aspectos, no cabe duda que ganaremos las elecciones en el año 2028. Con relación a la coyuntura actual, de cara a nuestra relación entre el partido de oposición, digamos, partido de oposición versus gobierno, yo entiendo que los partidos de oposición deben de seguir haciendo lo que están haciendo. Incluso las declaraciones de líderes del PLD, yo la veo totalmente dentro del marco de sus planes de trabajo, igualmente los planes de nosotros.
Los partidos de oposición tenemos que seguir fortaleciéndonos, capitalizando el disgusto y el rechazo que tiene el pueblo dominicano hacia el actual gobierno. Cada partido de oposición, en aras de su fortalecimiento, tiene que seguir promoviendo esquemas de juramentación de dirigentes de otros partidos y de simpatizantes. Y por supuesto, que llegará un momento donde nosotros, en términos personales, aspiramos a que la oposición pueda llegar a un gran entendimiento, a un gran acuerdo electoral, no partidario, sino un gran acuerdo electoral y un gran acuerdo que tenga que ver con sus programas de gobierno, y podamos, por supuesto, alcanzar la victoria en el año 2028, encabezado, evidentemente, cualquier acuerdo por el partido, por la fuerza del pueblo. por el que esté mejor posicionado. Por el que tenga el y el segundo que lugar. tenga el mejor candidato. O sea que la fuerza del pueblo estaría dispuesta a que si el PLD, con su candidato o candidata, están bien posicionados, entonces, para un tema de una segunda vuelta, ustedes estarían en disposición de apoyarlos. Bueno, ese es un tema que nosotros no hemos discutido evidentemente ahora, y que es un tema muy hipotético. Ahora, yo sí puedo señalar que no hay forma en términos matemáticos ni en simple aritmética de que la fuerza del pueblo no gane en primera vuelta o clasifique para la segunda. Eso no hay forma. ¿Por qué? Porque las mismas encuestas que conocemos, los márgenes de diferenciación de la fuerza del pueblo con los demás partidos de oposición es muy amplio. ¿Cuánto le lleva la fuerza del pueblo al PLD en las encuestas que ustedes han visto? 22 puntos. 22. Entre 22 puntos y 25 puntos. ¿Al PLD? Sí, sí. Bueno, sin lugar a dudas. Sí, escuché, esa reflexión que hacía Vital de 3 elementos para que un partido de oposición con la fuerza del pueblo pueda llegar al poder en el 28. Sin embargo, a diario hay expresiones de preocupación porque en esas encuestas también aparece más alta el tema de ninguno, que por ninguno de los partidos, y ahora la posibilidad abierta de que entren outsiders, figuras no tradicionales de los partidos políticos, tomando en cuenta que ya jurídicamente se prohibió el tema de los independientes. Sin embargo, figuras con posibilidades de poder dar un susto en estas elecciones. ¿Tú crees que eso es posible? Mira, yo creo, Julio Ernesto, que el susto no será posible darlo. Me refiero a alcanzar obvio, un porcentaje. La posición. Ahora sí entiendo perfectamente, y debemos reconocer los partidos políticos, me refiero a los partidos tradicionales del sistema, que en todas las encuestas, hay un margen de indefinición entre un 15 y un 22%. Eso está claro que para cualquier ciudadano, sobre todo que tenga un posicionamiento mediático, una ascendencia social y hasta cultural, y en una clase, por supuesto, atetaria en términos de edad de la sociedad, entre ese 15 y 22% de indecisos, de ciudadanos que dicen que no saben o por quién votar o no piensan votar, podría ser un elemento importante, y yo entiendo que en esta coyuntura electoral ciudadanos que estén que tengan esta característica van a ponderar, ¿verdad?, a acceder a ese nicho de indeciso que hasta este momento todavía figura en las encuestas. Desde luego, quienes practicamos la democracia a rajatabla, que creemos fielmente en un sistema democrático puro y simple, entendemos que eso siempre conviene al espectro político nacional. Es más, forza a los partidos tradicionales a perfeccionarse y a conectar cada vez más con la sociedad, con esa parte de la sociedad que aún se muestra reacia hacia los partidos tradicionales, hacia militar incluso en los partidos tradicionales. Por lo tanto, yo particularmente favorezco ese tipo de fórmulas, ¿verdad?, independientes, no tradicionales, no vinculadas militantemente a partidos políticos. Te dieron una secuencia de situaciones en la fuerza del pueblo, de una renuncia importante en Puerto Plata,
una autocrítica pública hecha por la figura de Omar Fernández, un audio de Leonel Fernández de una reunión interna, y bueno, eso dio a entender que hay situaciones de dificultades en la fuerza del pueblo y que las cosas ahí se han ido complicando. Realmente esos entuertos, esas situaciones internas se han podido corregir o se mantienen esas tensiones. Se han, digamos, suplido, Julio Ernesto, en su totalidad, y son frutos, es bueno explicar. Y en este caso, en mi condición de presidente de la Comisión Nacional Electoral y miembro de la Comisión de Reserva y Consenso del partido, pues soy testigo de primera mano de ese tipo de situaciones. Con el Congreso Nacional Elector del partido, que concluimos el año pasado, claramente a lo interno del partido hay compañeros que no acceden, ¿verdad?, muchas veces a las posiciones que desean, sea porque no gozan del consenso partidario o van a los plenos electorales internos y no tienen ganancia de causa. Sí. Y surgen situaciones y cierto disgusto que nosotros en la Comisión de Consenso hemos ido supliendo con diálogo, con advenimiento, y dentro de ese marco, dentro de ese criterio se marca la exhortación que nuestro líder y presidente señaló a unos compañeros de una querida provincia del país, dentro de ese marco. Esa situación se resolvió favorablemente, ya el presidente estuvo en la provincia de Puerto Plata y ustedes vieron que todos los compañeros que de alguna manera tenían este tipo de diferencias se levantaron la mano y se abrazaron, y en otro litoral que teníamos iguales diferencias pues también fueron suplidas. Es bueno señalar que eso es propio de un partido con vocación de poder. Y yo a mi propio líder y presidente, el doctor Leonel Fernández, y a otros compañeros que manejamos estos temas, yo le digo que en parte me alegran ese tipo de situaciones porque prueba el interés de la dirección del partido en jugar roles protagónicos en su partido, porque en los partidos se presume que los roles que tú ejerces al interno de tu organización, en principio lo ejercerá también en la misma o medida parecida en un próximo gobierno. Los partidos políticos que a lo interno no generan movilización, no generan entusiasmo, no generan apetencia por ejercicio de posiciones internas, es porque en el fondo no generan expectativas de cara a ganar unas elecciones. Entonces ya, desde ese punto de vista es que yo lo veo. Entonces ya paró el desangramiento de miembros, dirigentes importantes de la Fuerza del Pueblo que estaban pasando al PLD. Ya eso se detuvo. No. Le pusieron un torniquete. No, mire, en primer lugar, el torniquete no lo hemos puesto porque nunca lo hemos visto como un desangramiento. Todo lo contrario. La República Dominicana actualmente, como en todos los años pre al año electoral, lo que ocurre es una reconfiguración del esquema y el espectro político electoral. Eso está ocurriendo ahora. Ciudadanos y dirigentes que trasiegan de un partido a otro, lo cual es perfectamente posible desde el punto de vista jurídico constitucional, porque usted milita o apoya el proyecto político partido que usted desee. Dentro de esa configuración política electoral, la Fuerza del Pueblo es el partido que mayor ganancia de causa ha tenido. Nosotros hemos sido el partido que más dirigentes y miembros de los demás partidos hemos estado juramentando. La verdad es que no damos abasto la cantidad de ciudadanos y dirigentes de otros partidos que quieren ingresar a la Fuerza del Pueblo, y eso es lo que refleja las encuestas. Recuerden ustedes, queridos amigos, que la Fuerza del Pueblo parte de una división de nuestro anterior partido, donde nuestro techo electoral terminó siendo un 9.5% en el año 2020, luego en el año 2024 casi un 30%, y actualmente todas las encuestas promediadas que nosotros recibimos, la Fuerza del Pueblo está situada entre un 40 y un 44%. ¿En las encuestas? Que sí, en promedio. ¿Qué significa eso? O sea, perdón,
que ustedes están por encima del propio partido oficialista, del PRM. No, me estoy refiriendo a partidos con su virtual candidato, me refiero. Ahora, cuando hablamos de partido per se, Sí. sin candidato, la Fuerza del Pueblo tiene actualmente un 33% y el partido de gobierno entre un 31 y un 32%. Nosotros le llevamos al Partido Revolucionario Moderno entre 1 y 2% promedio en todas las encuestas. Por igual, el Partido de la Liberación Dominicana ronda entre un 18 y un 20% en términos orgánicos. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué significa? Que el partido que más ha crecido y más se ha fortalecido, sin duda, es la Fuerza del Pueblo. Desde luego, no podemos negar ni señalar que de la Fuerza del Pueblo nadie ha emigrado. Bueno, Sí. dos dirigentes importantes que son públicamente La de Puerto conocidos. Plata, pero esa renunció a la dirección política de la Fuerza del Pueblo para pasar al PLD y no se saben bajo qué condiciones ahora ya estaría en el PLD. Así es, y aprovecho para señalar, no es lo mismo emigrar de un partido de oposición a otro de oposición que de un partido de oposición al gobierno. Por lo tanto, la pérdida, digamos, que es menor o es al 50%, porque cuando la oposición realmente pierde doble, es cuando un dirigente importante abandona la oposición para irse al gobierno, y eso Bueno, no Sí. está ocurriendo. Finalmente, Henry, algunas advertencias que se han hecho de figuras, haciéndole un llamado a la oposición, incluyendo a la Fuerza del Pueblo, a no vincularse a esta ola que puede desestabilizar la economía del país. Me refiero a protestas que se han estado dando a través de redes sociales. Hemos escuchado también los cacerolazos. Cacerolazos. Los cacerolazos. Ahora también hay convocatoria a la Plaza de la Bandera, como Fuerza del Pueblo respaldan este tipo de protestas y si también tienen las intenciones de estar al frente de ellas. Nosotros como partido, siempre nuestra línea, sobre todo en términos de frente de masa, como se llama típicamente, ha sido clara. Nosotros respaldamos cualquier iniciativa pacífica, ordenada y con los permisos correspondientes que tiendan a manifestar el descontento y el rechazo ciudadano hacia medidas que aplica el Poder Ejecutivo. Ahora bien, eso no quiere decir que la Fuerza del Pueblo promueva, incentive o atice en buen dominicano ningún tipo de desorden, ni mucho menos. Tampoco nosotros, en este caso, Julio Ernesto, hemos decidido en el partido que vamos a ir, ¿verdad?, militantemente a sumarnos a la Plaza de la Bandera o a los cacerolazos, otro tipo de iniciativa ciudadana. Eso no se ha decidido en el partido en términos institucionales. Sí, desde luego, respaldamos y entendemos que es un correcto ejercicio del derecho constitucional a la protesta, de que ciudadanos promuevan, repito, el que se haga sentir su disgusto sobre situaciones y hacia situaciones que son realmente preocupantes, porque los tres elementos que han promovido en estos días la protesta vía los cacerolazos, son totalmente correctas. Es decir, protestar por el alto costo de la vida, por una infracción que se está comiendo el bolsillo del pueblo dominicano, eso es correcto y la Fuerza del Pueblo lo respalda. Pero protestar porque el gobierno dominicano se engulle 383 millones todos los meses de los bolsillos de los dominicanos por no ajustar el precio de los combustibles, donde el barril de petróleo está a $70 y todos sabemos en este país que un petróleo por debajo de $100 le deja pingües beneficio al gobierno dominicano todos los meses. Protestar por eso es correcto. Sí. Protestar por la tanda de apagones que no cesan, incluso hasta los sectores que eran antes 24 horas, protestar por eso también es correcto. Pero protestar porque, caramba, miembros de la Policía Nacional liquidan a ciudadanos a sangre fría, sin ninguna contemplación, después del gobierno pasarse 6 años pregonando una reforma policial que se ha quedado solo en algunos uniformes de la propia institución. Eso también es correcto y la Fuerza del Pueblo lo respalda. Bueno, agradecemos gracias. a Henry Merán por estar en este Tribunal de la Tarde.
A ustedes por la amabilidad de su sintonía. Nos vemos en una próxima oportunidad.